Bueno, lo vamos a recibir a Rubén Giustiniani. Rubén, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Gracias. Sos Gusto. precandidato a Gracias por diputado. estar acá, Pato. Buenas noches. Bueno, sos precandidato a diputado provincial por igualdad y participación. Son dos palabras muy significativas las de tu agrupación, ¿no? Igualdad y participación. Y además en la definición que hemos dado de espacio político, social y cultural. Ajá. La política tiene que abrir puertas y ventanas, cambiar, Bien. porque hay una crisis de credibilidad, de legitimidad de la sociedad hacia la dirigencia política, y los partidos políticos se han ido olvidando de lo social y por eso han perdido sustancia, han perdido respuesta a la gente, y por eso nosotros, cuando lanzamos igualdad y participación, no solo en el contenido de su nombre, sino en el contenido de sus acciones. Por eso desarrollamos una tarea cultural en todos los centros que tenemos en distintos lugares de la provincia, con talleres para los chicos culturales, con educación, con cooperativismo. Desarrollamos lo social desde la cooperativa Más Igualdad. Y bueno, en este momento en campaña electoral. Bien, Agustina Doret lo acompaña, es también su compañera de fórmula en lo que representa la alternativa de votar otra opción dentro de lo que es los postulantes de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Agustina. Bueno, gracias por la invitación, Héctor, un gusto estar. Gracias, Pato. Con alegría haciendo esta campaña, ¿no? Porque en un momento tan complicado para la gente, que se expresa en el 40% de pobreza sobre todo, recorrer la provincia junto a un dirigente como Rubén Giustiniani, de su talla, y que la gente lo reconozca por el 82% móvil para los jubilados, hoy por el voto joven para los pibes y pibas, para sacar a Santa Fe esa vergüenza que significó que hasta ahora y hasta esta resolución del Tribunal Electoral sea la única que no tenía el voto joven. Realmente hemos rendido cuentas del trabajo hecho hasta aquí, y creo que la gente eso lo va a reconocer muy bien, como lo reconoce Rubén todos los días. Rubén, ¿cómo ves desde el punto de vista de la instancia de transparencia en lo electoral en la provincia de Santa Fe? Viste que cada vez que alguien pierde, acusa al otro de haber hecho un fraude o alguna cosa por el estilo. ¿Cómo? ¿Vos ves más limpio o ves en realidad que los procedimientos, ya que estábamos hablando de procedimientos, los procedimientos de la discusión política en la provincia de Santa Fe han sido alterados? ¿Qué pensás? Qué palabra, ¿no? Transparencia. Yo cuando le gané el juicio en la corte y pude hacer público el contrato YPF Chevron, aparecieron ahí empresas offshore radicadas en paraísos fiscales. Fíjate vos que expresaba que toda esa gran riqueza que tenemos en Vaca Muerta se va por conductos oscuros, sin transparencia, que es la riqueza que produce nuestro suelo, nuestras riquezas naturales, los argentinos. Santa Fe, 9 aprobaciones de leyes de acceso a la información, derecho a acceso a la información, 9 veces la Cámara de Diputados, y el Senado no la hizo pasar. O sea, después de que yo hice público el contrato YPF Chevron, la ley de acceso a la información se sacó en el Congreso Nacional. Tenemos una ley nacional de derecho de acceso a la información. En Santa Fe todavía no la podemos tener. ¿Para qué una ley de esas características? Para que una obra pública esté en internet y la gente pueda ver cuánto vale una obra pública, cómo se gasta el dinero que es público y demás. Qué útil sería también en una campaña electoral para expresar todos los movimientos económicos de cuánto se gasta en una campaña electoral y cómo se gasta. Evidentemente que no está esa transparencia, no tenemos esa ley de acceso a la información. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir peleando porque tenemos un proyecto propio de ley de acceso a la información, derecho de acceso a la información. Vos sabés, Héctor, cuando salió el fallo de la Corte, son 8 páginas que tienen que estudiarse en la Facultad de Derecho, pero además deberían ser públicas para toda la ciudadanía, porque termina con una frase que dice: el derecho de acceso a la información es del pueblo de la nación argentina y no del Estado. Y le ordenó darme una copia a mí, que no era a mí como senador nacional, era a mí como ciudadano argentino que había ido a reclamar que sea público ese contrato. Entonces, gran palabra esa transparencia,
poca es la que tenemos en este momento. Claro, bueno, vos planteás un tema también bastante interesante en el sentido de que al elegir nosotros, los ciudadanos comunes, a los precandidatos, estamos, si se quiere, entregando, delegando nuestra representatividad. Y para hacer una democracia en mejores condiciones, en verdad, el derecho debería ser del ciudadano, no solamente de quienes lo representan, ¿no? Totalmente, totalmente, porque yo creo que el tema, además hablaban de las redes sociales antes y de la actualidad, siglo XXI, que significa la transparencia. El Estado tiene que ser un Estado austero, tiene que ser un Estado transparente, un Estado eficiente y un Estado que esté ahí activo, salud, educación, trabajo, seguridad. Es el rol que tiene que cumplir un Estado presente, porque vemos hoy que hay, ante la falta de respuesta a 40 años de democracia, la falta de respuesta, los gobiernos que se han sucedido fracasaron. 7% de pobreza en 1984, Agustina decía recién, 40% de pobreza en la actualidad. Fabricamos, producimos alimentos para 400 millones de personas, no podemos alimentar a 46. Hay indigencia en Argentina, evidentemente que estamos funcionando mal. Y todo esto se ha transformado en una crisis de credibilidad hacia la dirigencia política, que es responsable de esto, claramente. Entonces, en un proceso democrático como esto es momento de poner estas reflexiones en valor hacia la sociedad. Nosotros decimos que lamentablemente es una campaña que ha corrido por otro carril de descalificaciones, de pase de factura. En vez de discutir estos temas importantes, vemos a nivel nacional gasoducto que se inaugura y en vez de discutir ese producido de ese gasoducto, que es lo que te decía antes, cómo ese valor de toda esa riqueza, ¿a dónde va todo eso? ¿Cuál era el debate? Si tu papá, tu mamá te dijo cuando vos eras chico y mentía y por eso sos mentiroso, y entonces parecía un dime y direte en vez de discutir lo fundamental. Nosotros en esta campaña decimos lo mismo, no descalificaciones, pase de factura, no, acá hay que discutir qué hacemos con la educación, qué hacemos con la salud. Recorremos 23.700 kilómetros, recorrimos con Agustina en toda la provincia, en esta parte de la campaña de norte a sur, de este a oeste. Los reclamos son distintos, las carencias de salud son muy grandes. Educación, todavía no tenemos una base que establezca una ley provincial de educación. Y ni hablemos de la seguridad, que es un fracaso estrepitoso este gobierno, en cuanto a 4 ministros de seguridad en 3 años y medio que expresa ese fracaso. Bueno, una de las cosas que vos hablabas tiene que ver con eso, con la educación. Y yo sostengo, ¿no?, la educación más allá de la familia, la parte de los maestros y la falta de capacitación en algunas materias. Con Agustina compartimos una vez una capacitación en discapacidad y muchas veces los maestros se encuentran con las manos atadas respecto de esos temas, ya que hablamos de igualdad y de participación. ¿Tienen algo previsto para esa parte de la educación? Sí, por supuesto. De hecho, hemos trabajado junto a Rubén hace muy poquitas, creo que fue hace 2 meses, Rubén, como mucho, que tuvimos la primera jornada de Diputados por un Día que se hizo este año, impulsada por nuestro bloque, con niños y niñas de 6º y 7º grado de una escuela de Nueva Alberdi de Rosario, una escuela que sufre muchísimas carencias, y que nos trajeron para trabajar los pibes un proyecto precisamente para garantizar que las instituciones educativas tengan las condiciones para las personas con discapacidad para poder desarrollarse y tener garantizado el derecho de la movilidad, ¿no? Lamentablemente, la pandemia, que podría haber sido una ventana de oportunidad para mejorar en la infraestructura, y se decía por la aplicación del protocolo y demás, que había que mejorar las condiciones edilicias, no se logró. Y en este tema, en el tema del acceso,
y de la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, es muy importante avanzar garantizando las condiciones edilicias. Así que ese es uno de los temas que estamos trabajando precisamente en la legislatura provincial. Bueno, ese tema, Agustina, yo quería tocar en todo caso el tema de la juventud contigo, sobre todo porque el concepto con el que se habla de la juventud está muy relacionado a lo que decía recién Rubén, que es la inseguridad. Se vincula a los jóvenes con la inseguridad y en todo caso se los discrimina frente a ese fenómeno y no se les da solución o la solución de fondo que el joven necesita. Ustedes han planteado el hecho de que el joven pueda participar en política, me parece una cuestión elemental, pero fundamentalmente que tenga el derecho a formarse, que tenga el derecho a recibir una educación como corresponde y que además tenga un escenario a futuro que lo pueda integrar. Absolutamente, no hay, lo dice siempre Rubén Giustiniani, no hay mejor política social que la educación. Y decir eso en Argentina, con la ley 1420, que sentó al hijo del rico con el hijo del pobre, con el mismo guardapolvo blanco, tiene un sentido muy especial. Por la reforma universitaria también, lo que significa la universidad pública para nuestro país, que no existe en otro país del mundo. Y sin embargo tenemos el 50% de los pibes que abandonan la secundaria. Así que más que nunca hay que priorizar la educación. No se discutió una ley de educación, sino hasta que estuvo Rubén Giustiniani presente en la Cámara de Diputados y Diputadas, y eso para nosotros sigue siendo un compromiso porque lo hemos trabajado a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, con toda la comunidad educativa, y tiene que urgentemente la legislatura hacerse cargo de esta deuda y terminar sancionando una ley de educación. Otra deuda muy grande, Rubén, es sin lugar a dudas la falta de reforma de la Constitución de la provincia. Tenemos una anacrónica vieja constitución provincial, a tal punto que tenemos privilegios que son inaceptables. Nosotros los legisladores somos los únicos argentinos que tenemos el privilegio de no concurrir a la justicia si la justicia nos llama. El presidente de la nación tiene que ir a la justicia. Lo vimos con expresidentes y expresidenta que después puede haber un debate si la justicia está pero tienen que concurrir. Nosotros tenemos los viejos fueros parlamentarios de aquella época que determinaban esa protección, que no la tenés vos, no la tiene ningún vecino. Aquello de que todos somos iguales ante la ley acá no pasa, porque tenemos ese privilegio hoy los legisladores santafesinos. Eso fueron por esa constitución. Esa constitución determina que nosotros empecemos a trabajar el 1 de mayo con las leyes que nosotros podemos enviar. O sea, empezamos a trabajar antes, pero igual son 6 meses donde podemos presentar leyes de nuestra autoría. Esa vieja constitución determina que si nosotros ganamos por un voto la elección de diputados provinciales, de 50 nos llevamos 28 diputados. O sea, una mayoría que no existe en ningún lugar, porque en todo el mundo es un sistema proporcional DON, pero no que vos te lleves. Si una constitución que estaba pensado para un gobernador que te daba carácter de monarca y te decía, bueno, 4 años, tenés todo el poder, tenés 28 diputados sobre 50, tenés todas estas prerrogativas, fuertemente empoderado, a los 4 años te vas sin reelección. Ahora, todo eso, nada que ver con un marco donde quedó un Frankenstein por una nueva ley electoral con boleta única, con una ley de partido político de la época de la dictadura que no se actualizó. Entonces, queda una cosa totalmente amorfa, una anomalía institucional en Santa Fe que tenemos que abordarla urgentemente. Por eso hemos presentado un proyecto de reforma constitucional. No fue suficiente porque estaba el fantasma de la reelección. Entonces dijimos, corremos el fantasma, presentamos otro proyecto sin reelección de gobernador, para decir, bueno, saquemos este tema de debate. Si total esta provincia funcionó sin reelección, y funcionó, digamos, nadie salió a la calle a pedir que el gobernador fuera reelecto. Saquemos ese fantasma, pero hagamos de una vez la reforma constitucional para que todos los institutos nuevos que están en la Constitución, que se discutió acá en Santa Fe en 1994, que es el derecho a la información, que es el derecho ambiental, que es la defensa de los consumidores y usuarios,
que es el plebiscito y el referéndum, es decir, para en determinados temas importantes consultar a la gente acerca de qué piensa, y funcionaría mucho mejor el sistema democrático. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que tendrías que tener obligación de dar respuesta a la necesidad de la gente, no como ahora, en donde parece que la legislatura fuera una caja ahí cerrada de espalda. Nosotros cuando ingresamos dijimos, audiencia pública. Nos dijeron, no se pueden hacer audiencia pública. Dijimos, ¿cómo no se puede hacer audiencia pública? No, no está en el reglamento. Y bueno, jornadas abiertas, ¿no? Para que ingrese toda la gente. Y así hicimos jornada contra los tarifazos de la luz, del agua. Pudimos, ahora todo el mundo hace audiencia pública y es positivo. Ahora todavía nos dicen, no, convocamos a un ministro a la Cámara. No, el periodismo no entra a la reunión. ¿Cómo no entra a la reunión el periodismo? Pues esto es inaceptable. Es decir, yo vengo del Senado Nacional, que no es tampoco ningún techado de virtudes, pero estas eran cosas públicas, todo público. La gente tiene derecho a entrar a la legislatura como si fuera su casa y tiene el derecho de ir y decir, bueno, a ver qué pasa, a ver cuánto gana un diputado, a ver cómo funciona cuántas leyes aprobaron. Entonces, estas son las cosas que una reforma constitucional hoy tiene que habilitar, ¿no? Bien, Rubén y Agustina, muchas gracias por visitarnos. Esperemos sinceramente que la jornada del domingo sea una jornada de transparencia, de participación de la ciudadanía, y que en todo caso, bueno, gane el mejor, decían desde el punto de vista del deporte. No sé si va a ocurrir en política, pero bueno. Que la gente vaya y participe y vote, creo que es lo importante. Y en nuestro caso, bueno, es la boleta naranja que de diputados provinciales que encabezamos con Agustina Doré. Bien. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa, ya estamos con ustedes.